Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida a la máster Liliana Rivera Quesada, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica, de la maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional y de la maestría en Criminología de la UNED, así como asesora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien nos presenta el tema legítima defensa y violencia machista. Adelante, doña Liliana. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Y mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, primero por organizarla, ¿verdad? Ciertamente en estos tiempos, tener un espacio de reflexión es siempre refrescante, siempre tiene beneficios y ciertamente es muy escaso también. Y además, bueno, pues también por también agradecer que se me haya invitado a participar para intercambiar ideas sobre un tema que es por demás interesante, ¿verdad? Si ustedes lo ven, eh, es un tema de la violencia machista, la violencia de género, la violencia doméstica, como también se le llama, que nos genera gran preocupación y que es un tema que está en los medios de comunicación con mucha frecuencia. No en vano, hace incluso unos pocos días pudimos tener noticia, claro, siempre mediatizada, pero tener noticia al fin, de un hecho que parece calzar en el tema de nuestra conversación del día de hoy. De manera tal que muchas gracias nuevamente por estar acá y por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones que vamos a tener y ojalá podamos después entonces aprovechar con las preguntas cualquier comentario y cualquier pregunta que estas ideas les genere. Entonces, nuestro tema tiene que ver precisamente con la legítima defensa y cómo se relaciona este Instituto de Derecho Penal con la violencia machista, ¿verdad? La violencia de género y lo que ella ocasiona a nivel social. Entonces, la propuesta para esta tarde la podemos sintetizar así. Vamos a conversar muy rápidamente de los requisitos de la legítima defensa, vamos a repasarlos y también vamos a relacionar el tema de la legítima defensa con el estado de necesidad y con la emoción violenta. Esto es a manera como de introducción, como tener claras unas bases para pasar a la segunda parte en donde ya vamos a abordar esos elementos desde la óptica de la violencia machista. Entonces esa sería, digamos, la propuesta que vamos a estar siguiendo en esta conversación que estamos iniciando en este día. Y aquí, bueno, repasemos entonces estos requisitos que establece el artículo 28 del Código Penal. Tal vez el requisito más importante, más significativo de esta causa de justificación es la existencia de una agresión. Pero antes de eso, acordémonos enmarcando la legítima defensa dentro de la teoría del delito,
que de lo que estamos hablando es de una causa de justificación. Es decir, estamos hablando de un permiso que da el legislador para realizar una conducta que es típica, que por lo tanto ya sabemos, si llegamos a este nivel de análisis, ya sabemos que es una conducta que lesionó la norma, que es contraria a la norma que está detrás del tipo. Y esto es importante tenerlo porque a veces cuando uno revisa sentencias en la materia, a veces nos encontramos todavía una mezcla entre el dolo y la legítima defensa y la intención de defensa, etcétera, etcétera. Cuando es claro que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Eso me parece que es un resabio de antiguas teorías del delito, especialmente aquellas que ubicaban el dolo dentro de la culpabilidad y por lo tanto este dolo tenía un contenido de reproche, es decir, un contenido negativo, lo que la doctrina llama el dolo malo. Pero como ya sabemos, ese concepto de dolo está desechado, y por lo menos para la teoría del delito que mayoritariamente seguimos, de manera tal que si llegamos a analizar la legítima defensa es porque ya sabemos que la conducta que generó su discusión es típica objetivamente, pero también es típica subjetivamente. Y la única opción de que sea típica subjetivamente es que sea dolosa. O sea, no existe posibilidad alguna de aplicar una causa de justificación a una conducta culposa. Porque todas ellas, si ustedes lo ven, cada una de ellas tiene diversos requisitos. Y en todos ellos hay un ánimo de actuar conforme a derecho, ¿verdad? Como un ánimo de ejercer esa determinado derecho que otorga el legislador. De manera que no existe la posibilidad de que se quiera ejercer un derecho, de que se quiera ejercer un permiso de manera culposa. Por eso mencionamos entonces que si llegamos a este nivel de análisis, siguiendo la teoría del delito, que además sabemos que va en orden y que no puede saltarse pasos, es porque sabemos que la conducta es dolosa, no tenemos otra opción. Bueno, siendo así, decíamos que tenemos una agresión ilegítima como un requisito esencial, ¿verdad?, de la legítima defensa. Aquí lo estoy hablando de manera general. Entonces, ¿debe ser una agresión que debe ser actual o debe ser inminente? Y este carácter de inminente siempre nos genera enormes discusiones en la aplicación de este artículo 28. De momento lo que podemos recordar sobre este tema es que decir que es inminente significa que si la agresión existió, pero ya finalizó, pero ya terminó, ahí ya no aplicaría la legítima defensa y tampoco aplicaría en aquellos casos en donde esa agresión es remota, futura o meramente posible, ¿verdad? Entonces, en esas hipótesis no aplicaría la legítima defensa. Pero otro punto es que no solo es que tiene que existir la agresión, es que debe ser ilegítima, ¿verdad? O sea, debe ser una agresión contraria a derecho. Por eso recordarán ustedes que se dice que no cabe una legítima defensa de una legítima defensa. ¿Por qué? Porque la acción que se genere en defensa, ¿verdad?, en aplicación de este artículo 28, sería una acción conforme a derecho. ¿Por qué conforme a derecho? Por lo que acabamos de señalar. Estamos hablando de que el legislador da un permiso y le dice a una persona, mire, en esta situación de conflicto extremo, yo le autorizo a que actúe por sí mismo y que ejerza una acción de defensa. Lo menciono como acción de defensa porque estamos hablando de esta justificante, pero igual podríamos decir en cada uno de los otros, de las otras causas de justificación que encontramos en la legislación. Entonces,
es muy importante que esa característica, no solo que exista la agresión, sino que además sea de carácter ilegítimo, es decir, una agresión que no tenga amparo a derecho. Eso es, repito, esencial en este elemento. Otro de los puntos, ¿verdad? Es, de ahí sacamos con que la acción sea actual o inminente, este elemento objetivo que tiene el texto del 28, que es para impedir o repeler la agresión. Si la agresión es actual, se repele, y si es inminente, se impide. Y esto, repito, también es algo que genera muchos conflictos en la aplicación de la justificante. Igual, se dice que se puede defender derechos propios o ajenos, ¿verdad? Esto significa dos cosas, este enunciado significa dos cosas. La primera de ellas es que en la legítima defensa se puede defender cualquier derecho en realidad. De alguna manera siempre relacionamos la legítima defensa con la vida o con la integridad física. Pero si observamos el 28, el texto no nos está restringiendo a esos bienes jurídicos. En realidad, cualquier bien jurídico, propio o ajeno, se puede defender. Eso sí, tenemos que relacionar este punto con el siguiente requisito, que es la necesidad razonable de la defensa empleada. ¿A qué nos referimos? O sea, dijimos, ¿se puede defender cualquier derecho o cualquier bien jurídico? Sí, pero no todos se pueden defender de la misma manera. Entonces, si bien es cierto, aquí no tenemos una jerarquía de bienes jurídicos como sí lo tenemos en el estado de necesidad, es lo cierto que la importancia del bien jurídico sí nos va a ayudar a determinar si una acción es razonable o no. Entonces, este también requisito de la razonabilidad de la agresión de defensa o la actuación de defensa genera también mucha discusión. Podemos decir de manera general también que la razonabilidad no significa una igualdad de armas, ¿verdad? Que es un elemento que notamos con frecuencia en las aplicaciones que se hacen de esta norma, que parece tenderse a la igualdad de armas, y eso efectivamente no existe de esa manera. O sea, el requisito no significa eso, ¿verdad? Si alguien agrede a otra persona con los puños y esta persona lo menos lesivo que tiene es un arma de fuego, así que responde a la agresión ilegítima con un arma de fuego, perfectamente podría ser razonable en el contexto en el que se produzca, ¿verdad? Entonces, importante destacar que cuando estamos hablando de la razonabilidad no estamos hablando de igualdad de armas. Y otra cosa que también me parece que debemos resaltar al analizar este requisito es cómo afecta las posibilidades de análisis y de determinación el miedo. ¿A qué me refiero? Si una persona, ya sea en sí misma o a un tercero, presencia una agresión, sufre una agresión ilegítima, es claro que su capacidad de análisis se reduce. Primero porque tiene que actuar de manera inmediata. Yo no le puedo pedir a una persona a quien otra está amenazando con un arma de fuego que haga una valoración y una ponderación reposada acerca de cuál es el medio menos lesivo que tiene para reaccionar frente a esa amenaza. Eso no funciona así en la realidad, ¿verdad? Estamos hablando de que digamos, la legítima defensa se produce en un contexto de conflicto extremo, en donde o ya está en curso una lesión a un bien jurídico, o es inminente que suceda esa agresión. Así que la decisión es ya y la actuación es ya.
De manera que cuando se analiza esa necesidad razonable de la defensa empleada, es muy importante situarse en la posición de la persona que actuó. ¿Por qué? Porque visto desde fuera, usualmente se encuentran otras opciones menos lesivas, ¿verdad? Pero una vez más, esas opciones menos lesivas estaban al alcance de la persona que actúa. ¿Era fácil llegar a ellas? ¿O eso suponía una elaboración mucho más detallada de lo que hay, de lo que en realidad sucede ante una situación de esta naturaleza? Entonces, mm, este detalle de la necesidad razonable de la defensa empleada también es otro que genera, yo diría que de las mayores discusiones que se presentan en la aplicación de la legítima defensa. Y señalar entonces, bueno, que estos requisitos a veces también uno lo percibe con otras condiciones de otras figuras relacionadas, como el estado de necesidad y la emoción violenta. Pero antes de eso, recordar que lo que nos dice el artículo 29 tiene que ver con el exceso en la defensa. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa cuando este requisito de necesidad razonable de la defensa empleada no se cumple? ¿Por qué? Porque la persona que actúa en defensa excede lo necesario, excede lo razonable. En ese sentido, tenemos que recordar, repito, que ese exceso nos remite al plano de la culpabilidad. Entonces, como dijimos hace un momento, esta legítima defensa la tenemos que analizar desde la óptica de la antijuridicidad. Pero cuando ya tenemos un exceso, como uno de los requisitos no se cumple, se descarta la aplicación de la justificante y entonces nos corresponde pasarnos al plano de la culpabilidad. Y en el caso de este artículo 29, ¿qué es lo que nos dice? Que se sancionará de acuerdo con el 79. Esto significa que el tribunal podría disminuir la pena, pero además dice algo muy importante que me parece que a veces se nos olvida, que extrañamos en los análisis que se hacen de esta figura. ¿Qué es esto? No es punible el exceso proveniente de una excitación o turbación que las circunstancias hicieran excusable. Si esta previsión que estableció el legislador la relacionamos con lo que antes mencionábamos de la turbación que genera el miedo, eh, el problema emocional que se da cuando alguien está ante una agresión, tendríamos que valorar entonces cómo aplicar esta especie de excusa que da el legislador en este artículo 29, que reitero, creo que a veces pasa desapercibido. ¿Por qué digo? Porque entonces, cuando hay discusión acerca de si se cumplen o no se cumplen los requisitos de la legítima defensa, se tiende a relacionarlo con otras figuras. Uno de ellos, puse aquí los estados de necesidad. ¿Por qué? Porque en algún caso se relaciona con el estado de necesidad justificante y en otros con el estado de necesidad inculpante, el que ubicamos en la culpabilidad. Entonces conviene siempre relacionar esa figura. E igual se tiende a pensar que si no aplica la legítima defensa, entonces tenemos un homicidio atenuado. Digo homicidio porque como casi siempre estamos hablando de homicidios en materia de legítima defensa, aunque como digo, eso no significa que aplique solo homicidios, ¿verdad? Entonces, se tiende a pensar que si no aplica, entonces tenemos un homicidio atenuado por emoción violenta. Y esto nos lleva a hacer algunas precisiones, ¿verdad? Porque pareciera que a veces se tiende a pensar que el estado de necesidad justificante o el exculpante
vienen a ser como subsidiarios de una legítima defensa, cuando sus condiciones son bastante diferentes. Igual con el tema de la emoción violenta. Entonces, en esta línea, sobre todo tratándose del estado de necesidad justificante, me parece que es importante puntualizar las diferencias entre las dos justificantes, porque en buena teoría no hay cómo confundirlas, ¿verdad? No debería confundirse una de otra. Acordémonos que o vamos a señalar qué tienen en común. En las dos justificantes se da un marco fáctico común. ¿Cuál es? Hay una situación de peligro para un bien jurídico. Pero el abordaje de esa situación de peligro es muy diferente en un caso que en el otro, ¿verdad? Dijimos que en la legítima defensa se puede defender cualquier bien jurídico. Mientras que acordémonos que en el estado de necesidad se nos exige ponderar bienes jurídicos, de manera tal que el bien jurídico que se salva debe ser de mayor jerarquía que aquel que se lesiona. Esta afirmación nos llevaría a concluir que no es posible aplicar un estado de necesidad justificante a un homicidio. Porque si el bien jurídico superior dentro del ordenamiento es la vida, no habría forma de cumplir ese requisito con la vida, porque entonces si se lesiona la vida no hay otro bien jurídico por encima para salvar y cumplir ese requisito de ponderación de bienes. Y también recordar que aquí no es válido hacer un cálculo numérico, ¿verdad? O sea, no es válido decir, voy a afectar una vida para salvar 3, porque lo que estamos hablando es del bien jurídico y el bien jurídico es lo mismo, vida contra vida. De manera que entonces esta ponderación de bienes jurídicos que nos exige el artículo 27 excluye su aplicación en casos de homicidio, ¿verdad? Ahora, en el estado de necesidad, decíamos, hay una situación de peligro, ¿sí? Pero esa situación de peligro puede ser generada por cualquier cosa que no sea una agresión. Porque en el instante en que tenemos una agresión, descartamos el estado de necesidad justificante y nos trasladamos a la legítima defensa, que es, como decíamos hace un momento, el elemento más característico que nos da el legislador para esta justificante. Después, en el 27 nos habla de que no sea evitable de otra manera y en el 28 la necesidad razonable de la defensa empleada. En ambos casos, como mencionábamos hace un momento, ¿de qué se trata? De que las acciones que neutralizan esas situaciones de peligro sean lo menos lesivas posibles, ¿verdad? A eso se refiere, bueno, en el caso de no evitarlo de otra manera o de la necesidad razonable de la defensa empleada. Con la acotación que ya hicimos de que valorar esos requisitos en los dos casos supone tratar de situarse en la posición de la persona que actúa en esa situación de conflicto extremo que requiere valoraciones y decisiones inmediatas. Eso es muy importante analizarlo en los dos casos. También les mencionaba que uno ha observado en sentencias el tema de la aplicación del estado de necesidad exculpante. Hay algunas resoluciones de sala tercera que incluso utilizan de base otros tribunales para el análisis de lo mismo. Aquí lo que hay que tener muy claro es que pareciera, por lo que uno observa en esas sentencias, que se quiere trasladar el estado de necesidad justificante y pasarlo a la culpabilidad con la sola variante del requisito de los bienes jurídicos de igual jerarquía. Ese es un elemento que efectivamente, si en un estado de conflicto se lesiona un bien jurídico de igual de jerarquía que el que se quiere salvar, evidentemente se excluye la justificante y nos trasladaríamos
a la culpabilidad para saber si se cumple o no. Pero en ese análisis casi siempre se olvida o no se valora que además estamos hablando de que ese estado de necesidad no es una agresión, ¿verdad? Y que si estamos frente a una agresión, lo primero que tenemos que hacer es valorar la legítima defensa y no irnos casi de automático a la culpabilidad para analizar si aplica un estado de necesidad exculpante. Cuando digo que hay que analizar la legítima defensa, es un análisis de verdad. ¿A qué me refiero? No es solo señalar, no aplica tal cosa y no es legítima defensa y va a la culpabilidad. Es que tendríamos que ir requisito por requisito y argumentar de manera más sólida por qué no se produce una legítima defensa o no y por qué sí se generaría un estado de necesidad exculpante. Pero ahí no hay que perder de vista que el análisis de la culpabilidad es mucho más amplio. Por eso digo que no se trata de trasladar los requisitos del estado de necesidad justificante y pasarlos a la culpabilidad. El reproche, que es lo que caracteriza el análisis de la culpabilidad, es mucho más amplio. Y acordémonos que es graduable. Entonces no es una cosa de que o sí se da o no se da. Es que ahí sí se admiten matices que puedan ir desde que no haya culpabilidad y la persona sea absuelta hasta que esta culpabilidad sea disminuida y esa disminución se refleje en la pena impuesta. Entonces, el análisis no puede ser como tan blanco o negro, ¿verdad? Porque hay muchos grises también, ya en el tema de la culpabilidad. No así en el tema de los justificantes, porque en las justificantes ahí sí, vamos por requisitos y en la medida en que esos requisitos no se cumplan, entonces definitivamente la descartamos y nos pasamos al plano de la culpabilidad. Pero en la culpabilidad el análisis es mucho más amplio, sin duda alguna, y nos permite otros elementos. Y les mencionaba antes el tema de la emoción violenta. Igual, pareciera que consideran en algunos casos de exceso que no se aplica la legítima defensa, pero como que queda una sensación de que tampoco se merece una pena completa, ¿verdad? O la aplicación de otro delito. Entonces, me parece que queda como esa idea, como vamos a buscar cómo disminuir el reproche a esta conducta, entonces se califica como un homicidio atenuado en estado de emoción violenta. Una vez más, la emoción violenta, como ustedes podrán ver, es una figura muy compleja, muy amplia, que podría, pero no necesariamente, podría estar vinculada con el miedo y esa perturbación que genera la agresión que está en curso, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Entonces, no siempre podemos hacer el enlace de que una actitud defensiva se produce en estado de emoción violenta. Ese análisis directo no se puede hacer. ¿Puede suceder? Sí, pero habrá que ver situaciones específicas. Bien, hecha este repaso sobre las condiciones de las justificantes, entremos ahora a ver el tema propiamente de la violencia doméstica o de género. Aquí podemos revisar algunas ideas para analizar cuando estamos ante una situación de violencia. La Convención de Belém do Pará nos dice que se entenderá que violencia contra la mujer incluye violencia física, sexual y psicológica. Ya aquí tenemos una pista, ¿verdad? Violencia física, sexual y psicológica. Es decir, la violencia no solo es física. La violencia, cuando se tiene que analizar en un caso concreto, no siempre requiere moretones y no siempre requiere
otras secuelas físicas, porque la violencia es un fenómeno mucho más amplio que el físico, ¿verdad? Y esto lo menciono porque si en algunos casos puede resultar un tanto complejo determinar si había violencia o no, en aquellos casos en que esa violencia no es de carácter físico, es todavía más complejo. Entonces, tomando en cuenta que es violencia física, sexual o psicológica, agrega que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Esa es como el supuesto que usualmente conocemos, ¿verdad? Pero además agrega que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, y ahí continúa. Y finalmente, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Entonces, si analizamos el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, desde esta óptica normativa, podemos ver que tenemos una definición muy amplia, no solo en cuanto a los tipos de violencia, sino en cuanto al contexto en que esta violencia se puede realizar, ¿verdad? Entonces, la violencia contra las mujeres no se limita a la violencia generada por su esposo o compañero. Es mucho más amplio que eso. Igual, me parece que este dato es interesante. Este comité de expertas de la observación, precisamente el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará de la OEA, nos señala estos elementos. En el ejercicio de estas funciones, el CEDI ha reconocido que la violencia contra las mujeres en la región continúa siendo una realidad. Esto es particularmente visible en lo que respecta al femicidio y especialmente, aunque no exclusivamente, a la violencia cometida por parejas o exparejas sentimentales en contra de las mujeres. Especial atención ha llamado al comité una situación que se viene presentando de manera recurrente. Es el caso de muchas mujeres que han terminado con la vida o le han provocado una lesión a sus agresores al ser víctimas de agresiones ilegítimas en el ámbito de sus relaciones interpersonales. Ello abarcaría el ámbito doméstico y aquellos actos defensivos frente a agresiones de violencia en razón del género. Y lo que me parece más significativo, el comité toma nota de que el tema ha llamado la atención de organizaciones gubernamentales, quienes destacan la necesidad de incorporar la perspectiva de género en estos juicios. Diversos tribunales han identificado estas situaciones y han aplicado dicha perspectiva en sus sentencias, tomando nota del contexto de violencia de género en el que se encontraban las mujeres. Entonces aquí lo que nos está, esto me parece significativo, les decía, por una razón. A veces nos excusamos en que no tenemos legislación específica para este o para otra cosa. Y lo que aquí nos está diciendo este comité es, con la legislación que usted tiene, con las reglas que usted tiene, que son las que acabamos de repasar, usted puede analizar estos casos de mujeres que actúan en un contexto de violencia desde otra vista, con otros ojos, desde otra óptica. ¿Cuál sería esa óptica? La perspectiva de género. De manera que me parece de entrada que es muy importante cuando se está analizando estas actuaciones o posibles actuaciones de defensa en el contexto de una violencia de género, que nos pongamos los lentes o nos situemos en la óptica de esa perspectiva de género, porque eso puede cambiar y cambiará por completo el análisis. Y cuando digo que hay que situarse en una perspectiva de género, no se trata solo de citar
la Convención de Belén do Pará en una sentencia. Se trata de aplicarla, se trata de entender cómo funciona esa visión de las mujeres frente a un ciclo de violencia en el que eventualmente están inmersas. Y en esa línea, que también a veces nos distorsiona el análisis, el mismo comité nos señala, el ciclo de la violencia funciona como una trampa que hace que la mujer se quede en la relación, porque el hombre se comporta como cuando la conquistó y asume actitudes de conquista y ella cree que su sueño de amor romántico se hizo realidad. El comportamiento del agresor funciona como un reforzador para que ella siga en la relación. La pobreza y la falta de apoyo a la familia son factores de riesgo que se intersectan con la dinámica de la violencia, disminuyendo las posibilidades de escapar. Pero no son la causa, podríamos agregar, esencial para que se quede. ¿Por qué me parece que esto es esencial y vital mencionarlo? Porque a veces, cuando se analizan los hechos que estemos revisando fuera del ciclo de la violencia, simplemente no se explican una serie de conductas de las mujeres que son víctimas. Yo espero que hoy día ya nadie diga que la mujer está ahí porque le gusta y que le gusta que le peguen. Yo espero que eso no pase hoy, pero no hace mucho. Todavía podían escucharse expresiones de esa naturaleza. No, decir, el ciclo de violencia, que también se ha trabajado como el síndrome de la mujer agredida y demás, explica muchas acciones de las mujeres y sobre todo explica inacciones de las mujeres, que como están en ese ciclo de que hoy las agreden y mañana las conquistan y pasado mañana las vuelven a agredir y están en esas, a veces se ven impedidas a actuar y de repente algo estalla y algo rompe ese ciclo. Entonces es cuando esa mujer que ha sido agredida por muchos años reacciona y decide frenar esa situación de violencia. Pero entonces tenemos que tener presente esa condición particular en que se encuentra la mujer que ha estado inmersa en un ciclo de violencia que usualmente se prolonga por muchísimo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de incluir una visión de género y cómo funciona el ciclo de la violencia, aquí desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para ampliar este fenómeno, pero sí es importante resaltar que hay que tenerlo presente. Entonces ahora podemos revisar los requisitos otra vez, desde la visión de la violencia machista. Y yo creo que esta revisión tendríamos que hacerla bajo esta pregunta. ¿Los patrones culturales determinan el análisis jurídico? Y no cualquier patrón cultural, sino los patrones culturales machistas patriarcales. Es decir, no me parece casual que una buena cantidad del público aplauda el que un hombre mata a un supuesto asaltante, pero tiene dudas cuando una mujer mata a su agresor. Hay una diferencia importante en esa percepción común que nos dice que a lo mejor esos patrones culturales con los que hemos crecido están ahí guardaditos y nos hacen analizar las cosas de una manera diferente, así no tenemos esos patrones, o mejor aún, aquellos casos en donde tenemos conciencia de que tenemos los patrones, ¿verdad? Pero me parece que esa es una pregunta que está en el aire y que siempre tendríamos entonces que analizar. Entonces, los requisitos otra vez, los que acabamos de repasar, pero ahora, repito, vistos desde la óptica de la violencia doméstica. Y creo que podríamos centrarnos en estos dos, ¿verdad? La existencia de la agresión y la racionalidad de la defensa, que dijimos que son los esenciales.
Hay una gran discusión acerca de si en estos casos de violencia doméstica hay agresión o no, ¿verdad? Volvemos a la comparación que les puse hace un momento. Entonces, una persona traspasa apenas el portón de una casa, recibe el disparo y lo mata, no hay problema, no hay agresión. Pero si una mujer ha recibido agresiones durante mucho tiempo y un día decide actuar, pero ese día, justo ese día no la golpearon, cuestionamos si hay agresión o no. Entonces hay una visión muy diferente. Y acá, si uno valora algunas resoluciones al respecto, siempre se cuestiona si existía una agresión en ese momento o peor aún, si esa agresión es inminente. O sea, si no es actual, sino que es inminente. Acordémonos que inminente significa que puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Inminente efectivamente no es eventual, no es futura, pero puede suceder en cualquier momento. Desde esa perspectiva, a veces se tiende a pensar que entonces no hay agresión. O sea, porque si a una persona la han golpeado toda la vida, repito, ese día no la golpearon, entonces no tenemos una agresión. Y esto deja por fuera justamente lo que mencionábamos hace un momento de ese ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque entonces, si bien es cierto, no estamos hablando de un delito continuado, porque en esta materia no aplica, sí tenemos que analizar el por qué una mujer actúa de la manera que lo hace en determinadas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso bastante antiguo en donde apenas empezaba a discutir este tema, en donde una mujer había sufrido enormes cantidades de agresiones durante mucho tiempo. El hombre le dijo que al día siguiente iban a salir en picadillo. O sea, que ni ella ni los hijos iban a amanecer. El hombre estaba bajo los efectos del alcohol. Se queda dormido y aprovecha la mujer esa condición para matarlo con un machete. El tribunal consideró que ahí no había una legítima defensa. ¿Por qué? Porque consideró que ahí no había agresión. ¿Cómo iba a haber agresión si el señor estaba dormido? Vean qué problemático es esto, porque entonces aquí pareciera que la persona tiene que estar 100% dispuesta para considerar que ahí hay una agresión. Y no se toma en cuenta ese elemento de la inminencia, ¿verdad? Que es lo que nos dice que puede suceder en cualquier momento. O sea, ¿qué significa en este caso? Ese señor la iba a matar cuando se despertara. ¿Cuándo? Ahorita, en 5 horas, no sabemos. Inminente significa en cualquier momento, no significa inmediato, ¿verdad? Pero entonces, esa discusión acerca de si hay agresión o no hay agresión en estos casos es muy compleja, especialmente porque lo que mencionábamos de este ciclo de violencia, la mujer decide en qué momento puede actuar y no siempre va a ser repeliendo una agresión actual, sino en el contexto de miedo que tiene que buscar cuál es el momento oportuno para ejercer una defensa, ¿verdad? Y el otro tema es la problemática del exceso en relación con eh, la defensa. Otra vez, volvemos al tema de las reiteraciones, o sea, y del ciclo de la violencia. ¿Esto qué significa? Cuando una mujer decide actuar, tiene que hacerlo de manera segura. Dicho de otra manera, no se puede jugar el chance de que su agresor sobreviva a esa acción, porque eso significaría su fin, ¿verdad? Definitivamente eso significaría que la mate. Si una mujer en algún momento decide actuar y defender, que casi siempre ni siquiera es que se defiende a sí misma, la mujer reacciona cuando los hijos están en peligro. Si lo hace, tiene que hacerlo a la segura. Entonces, por eso es que nos encontramos en muchos casos que le propinó 7 machetazos, 10 balazos, o sea, porque es que simplemente no se la puede jugar. Entonces, ese contexto creo que deberíamos tomarlo en cuenta para también analizar
el exceso o no en la defensa. Y aquí también juega un papel importante el tema del alcohol. Con mucha frecuencia los agresores están alcoholizados, tienen un consumo importante de alcohol. Pero es que, y en general a veces se considera que ese alcohol disminuye sus facultades. Y eso no necesariamente es así. Al contrario, el alcohol puede potenciar la violencia y generar más fuerza en esa persona agresora. Entonces, y por supuesto que esto hay que analizarlo en el caso concreto, ¿verdad? Pero es muy importante, digamos, no caer en la trampa de decir, alcohol es sinónimo de indefensión. No, el alcohol puede ser más bien un generador de mayor violencia. Y eso lo saben las mujeres agredidas, ¿verdad? Saben qué pasa cuando esta persona, que es su agresor, consume alcohol. Entonces, no necesariamente una persona alcoholizada significa que se puede defender menos, porque entonces a veces se considera que hubo un exceso en la defensa porque la persona agresora estaba alcoholizada. Y repito, eso no necesariamente es así. Otro de los puntos en cuanto a esta racionalidad y demás tiene que ver con la defensa a terceros, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la mujer que en algún momento, en alguna ventanita de ese ciclo de violencia, encuentra la posibilidad de actuar y frenar y romper ese ciclo de violencia. Pero es que a veces no solo es la mujer. A veces son quienes están alrededor de la mujer, particularmente los padres. Y aquí hay que recordar también que es perfectamente posible la defensa de terceros, ¿verdad? Y que hasta dónde igual aquí tenemos un exceso generado por las agresiones que ha sufrido su hija en la mayoría de los casos, ¿verdad? Eso es algo que también tenemos que analizar, situaciones concretas que pudiera ser explicable la defensa a terceros en condiciones muy particulares frente a un agresor, ¿verdad? En esta línea me gustaría compartir con ustedes, solo desafortunadamente no tenemos espacio para hacer un análisis más detallado de jurisprudencia, pero veamos esta resolución en donde se está señalando cuáles eran los hechos. La imputada y el ofendido ingresaron por la puerta trasera juntos al domicilio de la primera, discutiendo acaloradamente, al extremo de darse una pelea a golpes entre ambos, impidiendo la salida de la vivienda de A, por lo que pide auxilio a la vecina. Al abrir la puerta, observa a C golpeando a A, por lo que le piden que deje maltratarla, sigue agrediéndola, estando sus hijos presentes, aquí lo estoy diciendo como a nivel de resumen, y finalmente, en algún momento de la discusión, observan cómo ella salió del dormitorio, vuelve a entrar, posiblemente recoger un arma, y le ocasiona una serie de heridas que le ocasionan la muerte. Y vean lo que se impugnó en esta sentencia, porque aquí se aplicó la legítima defensa. Pero aquí, cuando se impugnó, el Ministerio Público dijo, la aplicación de la legítima defensa como causa de justificación amerita la demostración de la agresión ilegítima y la necesidad de la razonable de la defensa empleada. Aspectos que el tribunal sustentó principalmente en la declaración de E, que es pariente de la encargada, y brindó versiones contrapuestas a lo largo del proceso. Bueno, si lo viéramos desde una perspectiva probatoria, en los casos de violencia doméstica, los testimonios van a ser de gente allegada a las personas involucradas, ¿verdad? Como regla general. El análisis de la necesidad razonable fue incompleto porque observe que le pusieron 7 puñaladas. Justo lo que hablábamos hace un momento. Igual, o sea, no tenemos aquí el espacio ni toda la información necesaria para saber si esta impugnación tenía razón o no. Pero me parece importante hacer énfasis en esto. O sea,
7 puñaladas. Entonces, en el contexto que estamos hablando de un ciclo de violencia, de una agresión que venía en curso, porque una agresión no es un solo golpe, una agresión puede ser una serie concatenada de golpes como lo que aquí se describen. De manera que entonces, desde la perspectiva de la impugnación, pareciera que 7 puñaladas es mucho. Y lo que hemos dicho hace un momento es que no necesariamente, ¿verdad? Depende, o sea, el número no puede reflejarnos un exceso por sí mismo. Incluso vean que destaca que se trataba de un hombre joven, de buena contextura física, que también estaba en estado de ebriedad, por lo que de alguna manera sugieren que estaba indefenso. Y con eso valoran que hubo un exceso. Tenemos este otro caso, ¿verdad? El ofendido convivió en unión libre con la acusada por espacios de 1 año y 6 meses, tiempo durante el cual la imputada sufrió agresión doméstica que se mantuvo hasta el día de la muerte del ofendido. Cuando él estaba en vía pública, ahí hubo una discusión, ella llevaba un revólver en su busto, lo saca, lo dispara y lo mata, la mata. Entonces, en este contexto, uno podría decir, bueno, lo primero que tengo que analizar es la legítima defensa, ¿verdad? Observen esto, la imputada estaba sometida a un mal grave de manera cotidiana, era agredida en todas las formas de violencia doméstica, habían amenazas de muerte reiteradas hacia ella, hacia sus hijos, ella temía por su vida. En una ocasión, luego que accedió a ir a recoger a la familia de, no sé, que venía a Nicaragua, la cual no ubicó, recibió no solo insultos de parte pues, de la persona que murió, sino que al llegar a la casa, la puerta del frente la tenía con candado, al ingresar por la puerta trasera observó el machete, etcétera, etcétera. O sea, era una serie de golpes, se drogaba, la obligaba a mantenerlo, etcétera. Entonces, aquí hay una descripción mucho más detallada. Su vida estaba en juego, se destaca en la misma sentencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? El tribunal de juicio descarta la legítima defensa básicamente porque no había agresión. Ojo lo que acabamos de escribir, y consideró que no había agresión. Entonces, como no aplicó la legítima defensa, se produjo eso que les menciono de que de alguna manera quedó la sensación de que esta señora pues no debería ir a prisión tanto tiempo al menos. Entonces, lo encuadran como un error de prohibición y un estado de necesidad exculpante. Y por lo tanto la absuelven, pero por esa razón. Se resalta que la señora no quiso nunca denunciar. Otra vez, eso es perfectamente entendible en el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque él iba a cambiar. Entonces, siempre hay la esperanza de que ese fue el último golpe y que él iba a cambiar. Pero llama la atención que dijeran con esa descripción de los hechos que ahí no había agresión y que por lo tanto no aplicaba la legítima defensa. Continúa ya señalando el hecho de que la agresión mortal se haya originado en una situación profunda de violencia intrafamiliar, la cual no está en discusión, no implica per se que estemos ante un error de prohibición indirecto que sea invencible. Lo que esta sentencia del Tribunal de Juicio fue anulada por el Tribunal de Apelación por eso, por la vencibilidad, porque consideraron que posiblemente era vencible y no invencible, porque ella tenía otras opciones de actuación. Y no es sino un voto salvado en esta resolución que sí hace un análisis, ahí la pueden ustedes revisar, porque cuando tenga la presentación, aquí está, de que debió analizarse con más detalle la aplicación de la legítima defensa. Pero este caso me pareció significativo a manera de ejemplo para, sobre todo, valorar en el primero el tema del exceso en la defensa, porque de alguna manera lo que se estaba cuestionando era que la defensa era excesiva porque le dio 7 machetazos, ¿verdad? Y en este, que no existía la agresión, pese a todo lo que la misma sentencia describe. Acordémonos que estamos trabajando sobre la pregunta de si los patrones machistas no están ahí guardados
y nos salen sin que nos demos cuenta. Y finalmente, compartir algunos elementos para discusión, ¿verdad? Uno es, como mencionamos antes, que la violencia de género es mucho más allá de la violencia física. Entonces, me parece, si ya la aplicación de la legítima defensa en los casos de la violencia física es muy difícil, o sea, cuesta mucho que suceda. No me imagino cómo podría ser en un caso, por ejemplo, de violencia patrimonial o de violencia psicológica, ¿verdad? Me parece casi imposible que se apliquen en esas hipótesis, pero es un elemento que tendríamos que tener a la mente. En una línea similar, valorar o cuestionarnos si efectivamente la aplicación de la legítima defensa está ligada al femicidio o al feminicidio, ¿verdad? Y aquí tomar solamente en cuenta que la ley de penalización de la violencia ya amplió el delito de femicidio a otros supuestos como el noviazgo, por ejemplo, la convivencia o no convivencia, que sea casual, etcétera, etcétera, cuando media divorcio, separación o ruptura, pero además le agregó otros supuestos a lo que se conoce como el femicidio ampliado, en donde tenemos muchas otras características que no tienen que ver con la relación de pareja, que es a lo que usualmente referimos la violencia doméstica. A manera de ejemplo, el inciso C, ¿verdad? Este 21 bis, cuando la persona autora sea cliente, explotador sexual, tratante o proxeneta a la mujer víctima. Me cuesta visualizar, por ejemplo, que se aplique que con estos criterios que uno más o menos ha visto, vayan a aplicar una legítima defensa a una mujer prostituta que mata a su proxeneta porque no le da el dinero correspondiente o algo así. Por ejemplo, eso me parece que supone un reto importante en esta visualización. Y finalmente, se abre una nueva beta en este problema que estamos analizando, que es qué pasaría con la aplicación de la legítima defensa en los casos de la violencia machista entre personas del mismo sexo, porque eso no es excluyente, ¿verdad? El machismo no es solo de hombres ni solo de mujeres. Así que es perfectamente posible que estas situaciones de violencia se presenten en este contexto. Creo que esto sería un reto muy importante para el análisis. Y bueno, esto era un poco lo que quería reflexionar con ustedes. Creo que hay más preguntas que respuestas en estas reflexiones, pero sí me parecía importante visualizar algunos conflictos que se puedan presentar. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doña Liliana. Tenemos una pregunta de Charín Acuña que dice, ¿cuál es su criterio respecto a la legítima defensa sin confrontación en materia de violencia de género? ¿Es posible aplicarlo en Costa Rica? Bueno, veamos, no sé exactamente qué significa que no haya confrontación. Como repasamos, tiene que haber una agresión para aplicar la legítima defensa, pero lo que sí tenemos que revisar es cuáles son las características de esa agresión, porque no podemos analizarlas como otros casos, ¿verdad? Una vez más, aplicamos la legítima defensa sin problema, delitos contra la propiedad, pero nos cuesta aplicarla a la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que mencionabas, puede ser que esa violencia o el acto de violencia, que la agresión que requiere la legítima defensa no se esté produciendo en ese instante, pero es que hay un continuo de violencia y creo que eso es lo que tendríamos que analizar. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, si no, con mucho gusto la podemos ampliar, si no fuera así. Bueno, por el momento esas son todas las preguntas. No sé si damos como algunos segundos para ver si alguien manda alguna otra pregunta.
Bueno, dice Charín Acuña, que fue la que planteó la pregunta anterior, que en España Camila Correa en su tesis doctoral lo plantea y lo propone como la muerte del tirano Ujú, en esos casos de violencia doméstica. ujú. Voy a revisar esa posición de Camila Correa, pero lo de la muerte del tirano em, se menciona en diversas sentencias, particularmente de la Sala Tercera, que son replicadas por tribunales, pero otra vez, es que tener visión de género no es citar, ¿verdad? Tener visión de género es tratar de comprender las cosas desde otra óptica. A mí me parece que en algunos casos en donde se habla de la muerte del tirano, mm, no se tiene una visión de género, aunque se esté mencionando y aunque se cite la CEDAW. Eh, pero me parece, honestamente voy a buscar qué es lo que ella plantea. Ujú, Muchas gracias, doña Liliana. Esas serían todas las ujú. preguntas por hoy y muchas gracias por la exposición. Con mucho gusto, para mí ha sido un placer y ahí estamos a disposición para cualquier otro comentario que surja más adelante. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Con Y mucho les gusto. y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente a la máster Liliana Rivera por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 19 de octubre a las 5 p.m. con la conferencia Bien jurídico tutelado y asistematicidad en la legislación penal tributaria costarricense a cargo de la máster Amanda Segura Salazar. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Liliana.